transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente sean bienvenidos, como todos los miércoles, a su programa Transformados por la Fe Hoy. Les saluda su hermano en Cristo, Elvin Castro, y este programa es patrocinado por nuestra Iglesia Metodista Unida EPOR desde la ciudad de Gatesburg, en el estado de Maryland. El mensaje de esta mañana nos invita a la generosidad, una vida entregada con gratitud a Dios para con los demás. Dios nos ama y nos invita a estar en relación con Él, en su infinito amor. Recordemos que el amor es el punto de partida en nuestra relación con Dios. Meditaremos la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículo 17, y leemos: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, esta es palabra de Dios. Meditaremos sobre el Hijo amado, lectura que, como dije anteriormente, se encuentra en el libro del Evangelio de San Mateo. La voz del Padre perfila el carácter del Hijo. Es cincel que da forma a su alma, asentando golpes tras golpe, con amor y perseverancia. La voz del Padre abraza el corazón del Hijo y su ausencia es carencia que tarde o temprano repercute en la totalidad de su personalidad. Jesucristo tuvo Padre. Fue su nombre preferido cuando les hablaba de Él a sus discípulos, cuando predicaba a la multitud o cuando le buscaba en lo íntimo de su orientación personal. Por su parte, el Señor se refería a Jesucristo como Hijo. Así lo escuchó el Señor después de ser bautizado por Juan en el río Jordán. El acto de su bautismo, con el cual de hecho inició su ministerio, fue un acto de obediencia que caracterizó la relación filial que guardaba con el Padre. Además de tener Padre, Jesús sabía ser Hijo. La voz del Padre que se deja oír en medio del río Jordán fue una voz que confirmó su identidad y vocación, identifica el perfil del llamamiento y clarifica el sentido y método de su ministerio. Por otra parte, hermanos, saber que la Escritura nos reconoce como hijos de Dios es ocasión para considerar que la identidad de Jesús es modelo de la vocación que hemos recibido. Ubicándonos como hijos, comprendiendo que el principio de la misión no es un sentimiento de filantropía por las necesidades del mundo propio de quienes buscamos el bien por el bien mismo, ni la identificación con un espíritu transformador que estimula a luchar por un mundo mejor. El principio de la misión del pueblo del Altísimo, de la familia de Dios, está en un acto de obediencia que se realiza por el mero hecho de atender la voz de nuestro Padre Celestial. El principio de la misión de Jesucristo se dio en su bautismo como acto de obediencia. Es la lección que hemos de tener presente a fin de que en lo personal o en lo eclesiástico Dios se agrada de nuestra obediencia, como anunció al mundo de que estamos comprometidos con Él. Al escuchar la voz del Padre, Jesús se identificó a sí mismo como Hijo amado. Saberlo y oírlo confirmó su identidad de Hijo y de escogido por Él. La voz de Dios confirmó su vocación al identificarlo con el Mesías anunciado por David y con el siervo sufriente de la profecía de Isaías. La voz del Padre definió la tarea que habría de cumplir, porque para eso le fue formado pacientemente desde su nacimiento en el seno de la familia de José y María, hasta su desarrollo en la ciudad de Nazaret. La relación que Jesús cultivó con su Padre, hermanos, ya en el cumplimiento de su ministerio, tuvo como principio la actitud alerta del Hijo que atiende la voz del Papá, quien le indica los pasos que debe dar para llegar al final de su camino. La voz paterna fue seguridad para Jesús y confirmación de su llamamiento. La relación padre e hijo se dio en la dimensión del respeto y el amor, no de la agresión y la hostilidad. Dios, como Padre, sabe la trascendencia que su palabra tiene en el corazón del Hijo. Por ello, no solo procura el tono con el que se comunica, sino el contenido mismo de lo que le dice.
lección en la cual meditar y vivir, reconociendo que la palabra que damos a nuestros hijos es para su seguridad y confianza, seguridad en su vocación y sentido para su vida, que sea la voz de amor. La voz de Dios le permitió a Jesús identificar el perfil de su vocación y confirmar así su conciencia misionera. La palabra de amor es cimiento que apuntaba a la vocación, porque el amor busca lo mejor para el ser amado, y en la dimensión de Dios lo mejor es buscar su reino por sobre todas las cosas. Así, Jesús sabe que es el cumplimiento del anuncio de David en el Salmo 2, como Mesías de Israel, y reconoce que la forma en que esta palabra ha de cumplirse es en el contexto del siervo suficiente de Isaías. Si su destino era el trono de Israel, el sendero para llegar a él estaba sembrado de espinas. La voz del Padre confirma su linaje y es indicación de que el precio que hay que pagar es del amor sacrificial. Como Padre sabio, el Señor no invita a su Hijo a eludir el camino, sino que lo estimula y exhorta a que lo viva. La voz sabia de quien ama no estorba el costo de la vocación, anima a cumplir aunque pague con sufrimiento y con pruebas. Su relación con el Padre le da claridad al sentido de su vida, no solo de su identidad, sino también del sentido de su misión. Ser identificado como el Mesías de Israel le dio la certeza de que su lucha sería por la instauración del reino del Padre, reino que se haría realidad en el corazón y con las relaciones de sus discípulos. Pero sin embargo, aunque los judíos esperaban el reino de Dios, no atinaron a comprender la forma en que Jesús cumplía esta vocación. Reiteradamente se negó a encabezar la revuelta de los nacionalistas y rechazó en sus seguidores el uso de la espada. No dio lugar al odio o a la vergüenza. Su método fue el amor sacrificial. Vivirlo más que predicarlo le costó el desprecio y la incomprensión, un costo que enfrentó con valor, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. En su horizonte estaba clara la sombra de la cruz. Ella sería la culminación de su amor sacrificial, senda que transita con un rostro firme y que aún en horas de agonía cumple, porque sabe que es la voluntad del que lo envió. Como la vocación de Jesús, la que hemos recibido del Padre, así se inicia en un acto de obediencia radical e incondicional, una respuesta afirmativa a su voz, viviendo para el reino, anunciando las buenas nuevas de salvación para el mundo. Es vocación que se ha de cumplir, asumiendo el amor sacrificial como el camino que el Señor ha trazado para su pueblo, porque el anuncio del reino ha de darse en la identificación con las necesidades del hombre, amándole hasta el fin. La obediencia y el amor sacrificial de Jesús son modelos para encarar nuestra propia vocación, porque sabernos hijos del Padre Celestial nos identifica con el llamado a anunciar las virtudes de su amor. Que así sea para siempre. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente y encontremos en Jesús el amor paternal, ese amor incondicional que se nos da gratuitamente, el amor, el que todo lo vence, el amor, el que es gratis por parte de Dios para que nos amemos los unos con los otros. Gracias, reciban muchas bendiciones y que Dios los guarde y los cuide a cada momento. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.